Bueno, hermanos, muchas gracias, que el Señor les bendiga. Hace rato que no me decían bello, pero bueno, se acepta, ¿no? No está de más. Gracias, hermano, gracias. Bueno, ayer estábamos hablando con el pastor Oliva, Raúl, sobre la predicación del día de hoy. Y anoche, mientras miraba un poquito el tema para predicar, estaba pensando en qué tipo de mundo es el que nosotros estamos viviendo, ¿no? La verdad que uno que ya ha vivido algunos años, lo que hemos pasado largo, los 50, ya hemos visto más cosas, ¿no? Y uno ya puede comparar. Y la verdad que uno piensa mucho no tanto en uno, sino piensa en los hijos, piensa en los nietos, en el mundo que les toca vivir. Un mundo donde la perversión se está convirtiendo nunca en algo normal, pero sí en algo común. Y la verdad es que no hay límites. Yo recuerdo años anteriores, muchos años atrás, 20, 30 años atrás, yo solía ir a predicar mucho para el lado de la cordillera de los Andes, ¿no? Y hasta la Patagonia. Y yo llegaba a lugares donde los chicos no sabían lo que era una película, ¿no? Nunca habían visto un televisor. Lo único que conocían era la radio, ¿no? Y recuerdo de compartirles el evangelio en el piso de tierra con un palito, ¿no? Hoy en día uno llega a esos lugares y todos tienen un pequeño teléfono. Y lamentablemente a ese teléfono lo peor del mundo es los que más rápido llegan, ¿no? Y nuestros hijos no están exentos de eso. Pero uno parece ser a veces de que la palabra del Señor es como un libro escrito hace mucho tiempo y que hoy no tiene tanta relevancia. Yo he escuchado gente que me ha dicho, bueno, es la palabra del Señor, pero bueno, no para estos tiempos que estamos viviendo. Y una de las cosas que yo quiero hacerles ver hoy es que nuestro Señor no es el único que no cambia, su palabra tampoco cambia. Y lo que vamos a ver ahora no es un texto de la Biblia. Lo que vamos a ver ahora es la palabra hablada de Dios a través de la Escritura. ¿Sí? Esa es la diferencia. ¿Ah? Bien. Hoy voy a hablar, Dios mediante, del libro de Hechos. ¿Por qué voy a hablar del libro de Hechos? Voy a hablar del libro de Hechos capítulo 18, porque en ese capítulo pasa algo en particular, bastantes cosas en particular. Primero, obviamente antes del capítulo 18 está el 17. Acá el apóstol Pablo viene de hacer su viaje, está en el medio de su viaje, y en el medio de este viaje que él está haciendo, vemos que la persecución, el rechazo, el pecado flagrante, ¿no? Está golpeando sin compasión el espíritu del apóstol. De hecho, en Hechos 17:3 dice, mientras Pablo esperaba en Atenas, dice, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Cuando vamos a la palabra del Señor y vemos, esperen que no lo encuentro a ¿dónde está? Estos son como los amigos, cuando te hace falta no está. Ahí está. Bien. Dice que la palabra de que Pablo estaba enardecido, ¿no? La palabra enardecido en el original significa que él se sentía provocado, irritado. Y así es como llegamos al texto que vamos a leer hoy, que es el capítulo 18, de los versículos 1 al 17. Hechos 18, 1 al 17, dice así la palabra del Señor. Bien. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajando juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutían en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadían a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo.
Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, dice, limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo, en visión de noche: no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: persuado de los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, véanlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpearon delante del tribunal, pero Galión nada se le daba de ello. Señor, en esta tarde oramos por tu palabra. Te ruego que tú abras nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz en esta tarde, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, acá tenemos una historia que básicamente es como una carta de navegación, podríamos decir, donde vemos cómo fue el proceso de la plantación de la iglesia de Corintios. En primer lugar, Pablo va a Corinto. Corinto no era cualquier lugar, ¿no? Corinto era una ciudad, era un centro cultural, un centro económico, era un centro político y sobre todas las cosas era un centro religioso. Pero era un centro religioso que estaba muy afectado por la cultura griega. Entonces, esto hacía de que Corinto tuviera una notable reputación de ser una ciudad muy libertina, ¿sí? En el griego clásico, que es el griego antiguo, el que ya hoy no se usa, la palabra Corinto, que es el nombre de esta ciudad, significa practicar fornicación, o una acompañante Corinto significa que es una prostituta. Y esta inmoralidad, que ya estaba aceptada en la comunidad de los corintios, era popular debido a que ahí se ejercía, entre otras cosas, el culto a Afrodita, ¿no? Entonces, era una ciudad particularmente pervertida. Ahora, fíjense que es llamativo que en esta ciudad, acuérdense lo que vimos en el 17, ¿no? Que ya Pablo ya venía enardecido, dice, por el pecado que veía en otros lados, pero llega a esta ciudad que era peor. Y cuando llega a esta ciudad que era peor, Pablo hace algo que es muy notable. En esa ciudad, en ese viaje, en ese momento, Pablo escribe la carta a los romanos. Y si nosotros leemos, no lo vamos a hacer ahora por una cuestión de tiempo, pero si leemos el capítulo de Romanos, el capítulo 1 de Romanos, es una descripción de lo que él estaba viendo en Corintio. Y si leemos el capítulo 1 de Romanos, es una descripción de lo que nosotros estamos viviendo hoy. Y no falta absolutamente nada, ¿no? No falta absolutamente nada. Ahora, si Pablo ya venía golpeado, ¿no? Por ver tanta perversión, ¿por qué se va a un lugar más pervertido? ¿No? ¿Por qué no se fue a algún pueblito tranquilo, chiquitito, por ahí, ¿no? A seguir el ministerio? ¿Por qué se metió en el lugar más complicado? Y esto responde a una pregunta que es importante hacerse. ¿Por qué uno debe plantar una iglesia? ¿Por qué es importante que en un lugar haya una iglesia? Pablo no fue a Corinto porque fuera fácil. Pablo fue a Corinto porque era imprescindible. Era imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Porque él entendía que la única salvación posible para el pueblo de Corinto, a la ciudad de Corinto,
Era el evangelio expresado en una iglesia fuerte y bíblica en el lugar. Por la gracia del Señor, yo he servido al Señor por más de 36 años. Y el Señor me ha permitido viajar por un montón de lugares y ver un montón de culturas. Tengo una noticia para ustedes, los hombres son todos iguales. Son todos iguales. De afuera cambian de altura, de color, de ancho, sobre todo, de todo cambian, pero adentro son exactamente iguales. El pecado está donde quiera que uno lo vaya a mirar. Y me ha tocado estar en lugares muy pobres, tan pobres que uno no se puede imaginar que pueda existir un nivel de miseria tal. No hace mucho, hace 2 meses atrás, estuve en la frontera entre Chile y Perú, no muy lejos de acá. Y veníamos por la ruta y veíamos a la gente. Eso es todo desierto, ¿no? No hay ni un almácigo, todo pelado así. Imagínate un desierto todo pelado, viento y tierra, todo lo que hay. Y había 4 palos clavados, un nylon negro a la vuelta, otro nylon puesto arriba y adentro vivía una familia. Sin agua, sin luz, sin gas, sin camino, sin nada. ¿No? Pero también me ha tocado estar en otros lugares que han sido comunidades extremadamente prósperas, donde parece ser de que todo el mundo está bien. ¿No? Tienen todo lo que nosotros pensamos, che, qué lindo sería tener todo esto. ¿No? Pero ¿saben qué? Como los hombres en todos lados son iguales y todos son pecadores, tanto el lugar más humilde como el más rico necesita, sí o sí, de un evangelio expresado en una iglesia local, sana y bíblica. La otra razón por la que él fue a Corintio es porque si el evangelio tocaba a Corinto, tocaría todo el imperio. Todo el mercado de aquel entonces, todo el comercio pasaba por ese lugar. Plantar una iglesia es una tarea ardua. Todo lo que hay que hacerlo de cero. Pero este mismo Pablo, en el libro de Colosenses, les escribe a los colosenses y le dice, oren al mismo tiempo también por nosotros. Este Pablo del que estoy hablando es el Pablo que lo perseguían, que lo azotaban, que lo encarcelaban, que lo bajaban con una soga de una ventana para que no lo maten, que lo apaleaban, que le dieron 39, 40 azotes menos uno, no sé cuántas veces. Este mismo Pablo debe haber tenido uno que otro motivo de oración, ¿no? Le he dicho, che, hermano, la última vez que me apalearon 39 veces me está doliendo un poquito. Tenía un montón de cosas para pedir oración, pero él no hace eso. Él dice, oren por nosotros para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Entonces, cuando nosotros empezamos una iglesia, podemos pensar, bueno, ya tenemos una iglesia acá está GES, acá en el centro, en la calle Ituzaingó. Vamos todos para allá. Y lo hagamos laburar el pastor Oliva, que haga 4 o 5 cultos hasta que entren todos. Y ya está. Pero no se trata de eso. Plantar una iglesia no es un problema, hermanos. Plantar una iglesia es un propósito. Plantar una iglesia no es un problema, plantar una iglesia es un propósito. En Romanos 15, Pablo dice que él se esforzó para anunciar el evangelio donde Cristo no era conocido. Y usted estará pensando, bueno, pero acá hay mucha gente que ha ido a la iglesia evangélica, hay mucha gente que iba a la iglesia de acá a la vuelta, de acá no sé dónde. Mire, hermano, usted puede ir donde usted quiera. Pero una cosa es que usted sepa, otra cosa es que usted conozca. ¿Está? Si yo le digo, ¿alguien acá no conoce a Messi? Yo estoy seguro que si yo le pregunto el nombre de su tatarabuelo, usted no tiene la menor idea de quién es, ni dónde está enterrado siquiera sabe. Capaz que lo tiene en un malbón ahí en el fondo y no sabe. Pero sabe quién es Messi. Ahora, si yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes son amigos de Messi? ¿A cuántos de ustedes Messi conoce? No nos conoce a ninguno. Pero nosotros lo conocemos a él. El falso evangelio es eso. Todos decimos, sí, nosotros conocemos a Jesús, pero la pregunta es, ¿Jesús te conoce a vos? Esa es la pregunta a responder. Y Pablo dice, anunciar el evangelio donde Cristo no era conocido.
Y no hay salvación para nuestra ciudad, para nuestra nación, fuera del Evangelio expresado en una iglesia fuerte y sana. Nosotros vivimos en un país con muchas turbulencias, ¿no? Con dos pensamientos o varios pensamientos políticos diferentes. Está el que piensa que hay que prenderle fuego a todo, está el otro que quiere vender todo, está el otro que quiere comprar todo, está el otro que quiere trabajar y el que no. Y pensamos que algunos de estos políticos que vienen van a tratar de solucionarnos algo. Déjenme decirles, hermanos, que la única esperanza está en Jesucristo. Y tenemos que, cuando vamos a plantar una iglesia, que nosotros no somos nosotros los que elegimos el lugar y Dios bendice. No, es Dios quien ordena y nosotros obedecemos. No vamos al lugar donde nosotros queremos, vamos al lugar donde Dios dice. No. Ahora, cuando hablamos de plantar una iglesia, Dios se provee de obreros. Nos dice acá el texto en el versículo 2, que halló a un judío llamado Aquila con Priscila su mujer. Se sobreentiende que Priscila y Aquila eran cristianos, o quizás ellos conocieron al Señor a través de Pablo mientras hacían carpas. Esa información la palabra no nos la da. Pero estos dos, que parecen ser dos contactos laborales, como que Pablo llegó y consiguió trabajo con ellos dos, después nos damos cuenta que no es así. Porque en Romanos 16, Pablo, al referirse a Priscila y Aquila, dice: son mis colaboradores que expusieron sus vidas por mí. Hermanos, siempre que nosotros vayamos a plantar una iglesia, todo va a empezar a florecer en el corazón de un hombre que ame a Dios. Y después Dios se va a encargar de proveer las personas para hacer este trabajo. Esto pasa en el versículo 2, pero si vamos al versículo 5, nos dicen que después vinieron Timoteo y Silas a ayudarlo. Así que de esa visita de Pablo llegó buscando trabajo y terminó ya en el versículo 5, tiene un equipo para empezar la iglesia. ¿No? Es así de simple. Pero el pastor Rudy Johnson es un pastor que ya falleció, es padre de un pastor amigo mío, y yo lo llegué a conocer. Rudy estuvo 60 años de misioneros en el Cusco, ahí en el Machu Picchu, ¿no? Él plantó más de 50 iglesias. Era imparable, ¿no? Era chiquitito así, pero imparable. Y yo recuerdo sus palabras, que él siempre decía esto: hermanos, el agua de la salvación es gratis, pero la cañería cuesta. No. El agua de vida es gratis, pero la cañería cuesta. Y cuando uno piensa en empezar una iglesia, uno también piensa en los costos. Porque uno piensa, bueno, tenemos que movernos, tenemos que conseguir un lugar, tenemos que pagar un alquiler, lo que sea. Es dinero. Pero Dios provee recursos para su obra. En primer lugar, le da a Pablo un oficio. Y acá quiero hacer una interpretación correcta de esto. Porque en 1 Corintios capítulo 9, no hace falta que lo busquen, 13 y 14, Pablo dice, este mismo Pablo del que venimos hablando: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Aquí Pablo está defendiendo su derecho a ser sostenido económicamente por la iglesia para ejercer el ministerio. Pero en el versículo siguiente, en el 15, él dice: pero yo, ya Pablo no está hablando del general, está hablando de él, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Acá Pablo decide abstenerse de ese derecho que él tenía. Pero este Pablo, que primero dice, tienen el derecho de ser sostenidos por la iglesia debe sostenerlos, dice, pero yo me abstengo de eso. Cuando volvemos al libro de Hechos, cuando llegan Silas y Timoteo, estos colaboradores de los que hablé recién,
dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. ¿En qué quedamos? O Pablo lo estaban sosteniendo o no lo estaban sosteniendo. ¿Cómo se explica esto? Se explica porque en 1 Corintios 11 Pablo recibe una ofrenda de la iglesia de Filipo. Entonces, aquí encontramos ambas posiciones. Por un lado, Pablo que decide no ser sostenido para que nadie piense mal de él o que él se enriquece del Evangelio. Y el mismo Pablo aceptando un sostén para dedicarse por completo a la obra del ministerio. Nosotros en nuestra iglesia, hasta ahora, en Córdoba, no tenemos pastores a tiempo completo, todavía. Pero es una situación coyuntural. Pero en la medida que los requerimientos del ministerio lo exijan, quizás tengamos que sostener uno o más pastores. Está claro que ambas posturas son bíblicas. Pablo no está enseñando algo malo ni está haciendo algo malo. Lo que marca la vara acá son las necesidades de la obra del Señor y no lo que a nosotros nos parece. El compromiso económico de la iglesia con los que sirven a tiempo completo en el ministerio es tan importante como orar por ellos o apoyarlos en su labor. Plantar una iglesia requiere no solo el apoyo de iglesias plantadoras, sino también el esfuerzo económico y la prioridad administrativa de la misma. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Uno no va a gastar dinero en cosas que al fin y al cabo no son cosas que tengan que ver con el objetivo a donde queremos ir. Y si el objetivo es plantar iglesias, nuestros recursos deben indicar que estamos plantando iglesias, porque nuestros recursos van para ahí. ¿Ese es mi teléfono? Déjalo que se muere. Bueno. Bien. Otro punto importante. Dios se provee de las almas. Dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Uno de los más grandes puritanos, que es Richard Baxter, él decía que los elegidos de Dios están esparcidos por todas partes y que el método para alcanzarlos y llamarlos a todos ellos es el Evangelio. ¿Esto qué nos hace ver, hermanos? Nos hace ver de que dice que Pablo discutía todos los días en la sinagoga. La palabra discutir no es lo que nosotros entendemos por discutir, que es pelear, ¿no? Acá hay un intercambio de ideas. Y a él no le tocaba una audiencia fácil, porque por un lado estaban los judíos, ¿no? Los judíos que eran un grupo interesado, muy legalista, con un pensamiento muy tradicional. Y por otro lado estaban los griegos, que los griegos estaban interesados en todo lo que fueran nuevas ideas, ¿no? Y aparte que venían de una cultura absolutamente libertaria, ¿no? Algo digno de aprender en esto es la objetividad de Pablo. ¿Cuál es la tentación acá, hermanos? Cuando uno va a plantar una iglesia. La tentación es predicarle a las personas lo que las personas quieren escuchar. Aquellos que somos padres sabemos que hay algo que algunos lo aprendemos medio tarde, ¿no? Pero sabemos que es así. Nuestros hijos son nuestros hijos, no son nuestros amigos. Son nuestros hijos, no son nuestros amigos. Yo tengo un cliente, yo tengo un taller, y tengo un cliente que es un hombre que tiene muchísimo dinero, ¿no? Y él le dice al hijo, acordate de una cosa, el millonario soy yo, vos no tenés un peso. Yo soy el millonario, vos no tenés nada. ¿Qué quisiera escuchar el hijo? Bueno, tenemos mucho dinero. Las personas siempre van a querer escuchar lo que quieren escuchar, pero la predicación bíblica del Evangelio no hace eso. Pablo podría haberse puesto a filosofar, él estudió en las mejores universidades hebreas, así que él se podría haber puesto a filosofar con los griegos, o podría haber empezado a discutir sobre las Escrituras tranquilamente con cualquiera de los judíos, pero no hizo ninguna de esas dos cosas.
sino que Pablo dice que en 1 Corintios 2:2, él describe el carácter de su predicación en Corintios. Dice, me propuse, es decir, una decisión de él, me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué le está diciendo? Yo predico a Cristo y a este crucificado. No, pero yo quiero hablar de filosofía. No, yo no quiero hablar de filosofía. Yo hablo de Cristo y de este crucificado. Pero a mí me interesaría que hablemos de Ezequiel, no sé cómo. No. Vos no me estás entendiendo. Yo hablo de Cristo y de este crucificado. No hay peor daño, hermanos. No hay peor daño que decirles a las personas lo que las personas quieren escuchar, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es decirles lo que deben escuchar. Hay iglesias que están llenas de gente que cada domingo escucha lo que quiere escuchar. Por supuesto que, como dijo Nicolás, cada vez que predicamos el Evangelio, Satanás arremete. ¿Por qué arremete, hermanos? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué nos ataca? Yo le aseguro, cuando usted empiece a creer en el Señor, va a empezar a tener luchas que antes no tenía. ¿Por qué va a pasar eso? Porque hay una batalla celestial por su alma. Versículo 8, 6 al 8 dice, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo limpio desde ahora miré a los gentiles. Acá Pablo se enoja porque no están escuchando el Evangelio, ¿no? Y uno podría decir, bueno, yo me fui al hablarle al hermano de acá, al vecino de enfrente, y lo invité a la iglesia, y el vecino me sacó volando, entonces, bueno, que se vaya al infierno, chao, voy a buscar otro. ¿No es lo que Pablo hace acá? Pero Pablo también dice, yo soy limpio desde ahora de la sangre de ustedes, yo me iré con los gentiles. ¿Qué significa esto? ¿Que ya no le iba a hablar más a los judíos? No, porque de hecho en el capítulo 19 vuelve a la sinagoga de Éfeso a hablarle a quién, a los judíos. ¿Qué es lo que está pasando acá en realidad? Lo que acá en realidad está pasando, ¿qué significa esto? Significa que Pablo entendió que esa audiencia en particular con la que él estaba hablando se oponía al Evangelio, por lo que decidió seguir predicándole a otras personas. Hace unos días estaba hablando con un hermano de la iglesia y hablábamos sobre este versículo de Mateo 7:6, donde dice, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen, se vuelvan y os despedacen. En el caso de la historia de este hermano, los cerdos y los perros eran sus compañeros de trabajo, ¿no? Ya les había hablado todo, ninguno le daba bolilla, y me dice, pastor, ¿qué hago? ¿Los entrego al infierno? ¿Les sigo predicando? ¿Qué hago? ¿No? Y le digo, nosotros estamos llamados a predicar hasta que duela. Nosotros predicamos hasta que duela. Porque, hermanos, si nuestro Señor fue crucificado por traernos el Evangelio, no nos queda ningún justificativo para que nosotros no lo hagamos. Pablo tomó esa decisión porque el Evangelio fue predicado y rechazado. Acá pasaron dos cosas. ¿Esto significa que siempre vamos a estar hablando con la misma persona que nos rechaza? No. Pero si nosotros hemos predicado claramente el Evangelio y ellos nos han rechazado el Evangelio, no hay mucho más que podamos hacer. Otra cosa que Dios provee, aparte de las personas y los recursos, Dios provee fruto. ¿Vieron cuando uno tiene una mala experiencia con alguna persona compartiendo el Evangelio? Salí como perro retado, ¿no? Te vas así, viste, como triste. Y dice, bueno, tendré que irme a otro barrio. Que el ranchillo se vaya al infierno, vamos a ir para otro lado, no sé. Vamos para Lule, qué sé yo. Tengo un amigo allá que me invitó a comer asado en Lule, así que vamos para Lule, ¿no? Parece más amigable. Pero fíjense lo que hace Pablo. Él está en la sinagoga. Y en esa sinagoga lo rechazan, lo amenazan, blasfeman contra él.
¿Y sabe de dónde se va Pablo? Al lado. No se va a otra provincia, dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Así que no se fue muy lejos a predicar, se fue al lado. ¿Y a quién se encuentra ahí? A Crispo. ¿Y este Crispo quién era? Era el encargado de la sinagoga donde lo habían echado a él. Y ahí les comparte el evangelio. Dice que Crispo creyó, que era el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo y creían y eran bautizados. ¿Qué estaba pasando acá, hermanos? Los dolores de parto habían pasado porque la iglesia de Corinto estaba naciendo. Porque un hombre fue fiel en predicar el evangelio. Y es tan importante la conversión de Crispo, porque Crispo es una de las pocas personas que Pablo bautiza personalmente. Ahora tenemos las personas, los recursos, el fruto, pero plantar una iglesia también significa que nosotros sembramos en soledad. Tengo un amigo, se llama José Tapia. Cuando yo lo vi la primera vez, yo no lo conocía obviamente, él vivía en un paraje que está Salta, Cachi, 160 kilómetros más para la cordillera. Llegas a un pueblo que se llama Alumbre y de ahí te metes por el lecho del río con la camioneta y apareces en Cóndor Huasi, ni cartel hay, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué hasta ahí buscando gente para predicarle el evangelio. Y vi un ranchito y la nada misma, hermano. Si la nada es un paisaje, es ahí, ¿no? Y uno buscando algún ser vivo que tenga menos de 2 patas, y menos de 4, digo, y lo veo a este, que estaba allá lejos, con, creo que era un burro, no sé qué tenía todo delante, y la bolsa, ¿no? Y así era como esas navajas, ¿vieron que hacen de todo? ¿Cómo se llama? La Victorinox, esa que tiene sacacorcho, que tiene... Bueno, este hacía de todo. Arriba el burro tiraba la semilla, iba sembrando, todo él solo, ¿no? Y yo me quedé un rato en la camioneta viéndolo, que iba, volvía. Y cuando volví, hablaba con él, y por la gracia del Señor, él y toda su familia llegaron al Señor, ¿no? Pero lo que me llamó la atención es la figura de verlo a él. Él estaba en ese lugar, arando, sembrando, arriando, solo. Y en la soledad de la siembra, Dios está contigo. Porque fíjense, en el medio de todo esto, dice que de noche aparece el Señor y le dice esto a Pablo. No temas si no habla y no calles, porque yo estoy contigo. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñando la palabra de Dios. Empieza diciendo este texto que acabo de leer, no temas. Hermanos, yo no sé cuál es la impresión de usted cuando escucha hablar de las historias del apóstol Pablo, pero una de las impresiones que da es como que es alguien que no le tiene miedo a nada, ¿no? Pero si Pablo le dice, no temas, es que porque Pablo tenía miedo. Y hermanos, si vamos a predicar un evangelio bíblico, yo le doy un consejo, tenga miedo, hermano. Porque el evangelio bíblico no es un evangelio que te acaricia la cabeza, es un evangelio que abre tu pecho y expone tu corazón y te dice que sos enemigo de Dios, que sos un pecador y que si no te arrepentiste vas al infierno. Y no lo digo yo, no lo dice el pastor Oliva, no lo dice Nicolás, no lo dice Eduardo, lo dice la palabra de Dios. Y hoy nadie quiere escuchar eso. Nadie quiere ser expuesto en su vida personal. Todos quisiéramos un mensaje más amigable. Pero hermanos, el evangelio no es para ser amigos, el evangelio es para ser discípulos. Es así de simple, no es para ser amigos. Si no, cerremos la iglesia y pongamos un club. Pero la palabra de Dios, el evangelio, es para ser discípulos. Él le dice, el Señor le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Saben qué, hermanos? El temor es un resto
es una consecuencia que ha quedado en nuestros corazones como fruto del pecado. Cuando Adán y Eva se esconden del Señor y el Señor le pregunta por qué se esconden, le dice, porque tuvimos miedo. Ahí es donde el miedo nace, ¿no? ¿Cómo nosotros solucionamos el tema del miedo? Es espantoso vivir con miedo, hermano. Es espantoso, ¿no? Vieron que hay personas que le tienen miedo a ciertos animalitos, ¿no? Qué sé yo, esa gente, una vez conocí una chica de nuestra iglesia que le tenía miedo a las arañas, ¿no? Obviamente todos los muchachos andaban comprando arañas de goma por ahí para asustarla, ¿no? Pero para ella no era, para el otro era una broma, pero para ella no. Es horrible vivir con miedo a que nos vaya mal, con miedo a que nos pase algo, con miedo a que nos falte algo, con miedo a dónde vamos a ir cuando el Señor nos llame. Pero como siempre, el Señor tiene una respuesta para todo. ¿Cuál es la solución al temor? La solución al temor es la obediencia a la orden de Jesús de no temer. Si yo le digo a usted, hermano, ¿tiene plata? Y usted me dice, no, no tengo. ¿Vamos a robar el almacén de frente? ¿Me acompaña, hermano? Vamos, asaltamos al almacenero y volvemos. Así ponemos la ofrenda. Usted me mira y dice, ¿qué pasa el pastor? ¿Qué se fumó el pastor? ¿Está mal robar? Hay una ley que dice que no lo podemos hacer, por lo tanto no lo hacemos. No me gusta la cara del vecino, voy a matar al vecino enfrente porque el perro me orinó a la vereda y vuelvo. No podemos hacer eso, porque sabemos que vamos presos. Es decir, que hay una ley, hay un mandato que determina mi conducta. ¿Dónde está la diferencia cuando Jesús, no la policía de Ranchillo, cuando Jesús te dice, no temas? ¿Nosotros qué hacemos? Obedecemos. ¿Qué es obedecer? No tememos. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que no tema. Por eso no temo. Dice, no temas, sino habla y no calles. Jesús nos ordena no temer, nos ordena hablar, nos ordena callar. Debemos ser muy cuidadosos que nuestro temor no encarcele la palabra de Dios. Nuestro temor no debe encarcelar la palabra del Señor. El otro punto importante es que Dios está. Si predicar el Evangelio causa tanto temor, ¿cómo hago para predicarlo? Y acá encontramos la primera razón que el Señor le da a Pablo. Le dice, no temas, calla, no calles, habla. Dice, porque yo estoy contigo. Porque yo estoy contigo. No sé si alguno lo conoce al otro pastor de nuestra iglesia, a Samuel Masters, es como así de alto, ¿no? Y cuando él estaba estudiando en la secundaria, es una anécdota que él suele contar. Cuando él estudiaba en la secundaria trabajaba en un lavadero de ropa y el dueño del lavadero no le quería pagar. Y Samuel iba a reclamarle y el dueño del lavadero lo sacaba volando. Hasta que Samuel vivía en una pensión y tenía un amigo que tenía mi tamaño. Entonces le dijo, no sé que tengo un problema. Dice, el tipo este no me quiere pagar. Dice, no, yo voy a ir con vos. Y fueron los dos a cobrar. Y Samuel siempre dice, cuando el dueño del lavadero lo vio a mi amigo atrás, él no dijo una palabra. Directamente metió la plata en la mano, en el cajón sacó la plata y me pagó todo. El dueño es el mismo, la deuda era la misma, Samuel era el mismo. ¿Qué es lo que cambiaba? ¿Quién estaba con él? Y el Señor dice, yo estoy contigo. No te dice, voy a mandar a mis ángeles para... Eso se lo dijo a Jesús. Enviaré mis ángeles para que te cuiden. Eso se lo dijo a Jesús, pero a nosotros nos dijo, yo en persona, no voy a mandar a nadie, yo en persona voy a estar contigo. Spurgeon decía que esta promesa, porque estoy contigo, enfatiza tres cosas: la presencia, la compasión y la colaboración. La presencia es que Dios está al lado mío, Jesús está al lado mío. La compasión de Jesús. El Salmo 103 dice que el Señor se acuerda de que nosotros somos polvo. Hermano, nosotros no tenemos que impresionarlo al Señor con nuestro accionar, porque Él sabe lo que nosotros somos. Pero no solamente está con nosotros, no solamente tiene compasión de nosotros, sino que el Señor allana nuestro camino, como hizo el amigo de Samuel.
¿Por qué se allana nuestro camino? Porque yo estoy contigo. Y algo muy interesante, él le dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Hermanos, me imagino que acá debe ser como en todo el país, ¿no? Cuando llega el verano, hace calor, se corta la luz. ¿Sí? Se te corta la luz, el agua, la gana de vivir, todo se corta, ¿no? Bueno, y vieron que uno cuando está en la casa, se te corta la luz, pero vos más o menos estás canchero, vos sabés dónde está la cama, dónde está la mesa, despacito vas tanteando y la vas esquivando, ¿sí? Pero si alguno se levantó y te dejó una silla en el camino, vos te acordás de él, de la mamá de él, de todo el... ¿Quién dejó esta silla? ¿No? Acá el Señor le está diciendo, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Acá hay un montón de gente, hermanos. Hay un montón de familias que están caminando en la oscuridad. Que hace mucho, desde que han nacido, que están sin luz. Y están en un lugar desconocido, por ende no solamente están sin luz, sino que mientras están sin luz se van golpeando con todo lo que se les cruza en la vida. Y mientras esa gente esté ahí afuera, el Señor tiene mucho pueblo en este lugar para salvar. Y Pablo lo entendió de tal manera que él no era un evangelista de estos de que entran y salen, vienen, hacen una campaña y se van, porque dice que estuvo 1 año y 6 meses haciendo discípulos, ¿no? El que planta una iglesia paga un precio. Es interesante, y con esto vamos a ir terminando, haciendo los cansos, hermano. Dios prometió, lo que Dios prometió en Él ya está cumplido. Lo que Dios prometió en Él ya está cumplido. Fíjense que Jesús no le dijo a Pablo que sus oponentes no tratarían de detenerlo. Lo que le dijo es que no tendrían éxito en hacerlo, ¿no? Fíjense que después los judíos se levantan contra Pablo y lo llevan delante de este hombre Galión, que era el procónsul, es decir, la autoridad romana. Y lo llevan ante este tribunal. Se ponen de acuerdo los judíos y los griegos y lo llevan a Pablo delante de este oficial. Cuando lo llevan a él, dice, y al comenzar a hablar Pablo, la palabra clave aquí es comenzar. Antes de que Pablo empezara a dar su argumento, Galión lo interrumpe y da su opinión y dice, yo con esto no tengo nada que ver. ¿Qué había pasado? Lo habían acusado, lo habían llevado delante de un tribunal, pero ¿saben qué? Había una promesa. Nadie pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. No importa dónde lo lleves. Y el que lo lleva es alguien muy interesante. Solamente Dios puede sanar las heridas del pecado. Yo conocí al Señor cuando tenía 22 años. Y cuando recuerdo cómo era mi vida antes, puedo alegrarme en ver que el Señor ha sanado las heridas del pecado. Pero la cicatriz te queda. Y creo que te queda para que no te olvides que el Señor la sanó. En el versículo 16, 15, 16, dice, entonces todos los griegos apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga. ¿Qué es lo que está pasando acá? Acuérdense que Crispo, el que era el principal de la sinagoga, se convierte, así que ahora el encargado de la sinagoga es Sóstenes. Y Sóstenes es el que lo lleva a Pablo delante del concilio para tratar de condenarlo. Y cuando van, el procónsul le dice la palabra claramente, los echó. Así que cuando salieron afuera, dice, entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal. Este Sóstenes es el que lleva la causa de Pablo ante Galión. Es echado del tribunal. Los griegos se apoderan de él. Lo golpean sin piedad. Así que Sóstenes sale del tribunal con la vergüenza de los judíos y las heridas de los griegos.
Exactamente esto es lo que hace el pecado con nosotros. Nos hace creer que somos lo suficientemente buenos como para ser salvos. Pero en realidad lo que ocurre es que el pecado primero se apodera de ti. Después te golpea sin piedad. Y después te llena de vergüenza. El pecado hace eso. Se apodera de ti, te golpea sin piedad y te llena de vergüenza. Recordemos que solo Dios puede sanar las heridas del pecado. Así que, hermano, si sabes quién es Jesús, pero no estás seguro de que Jesús sabe quién sos vos, es el momento que te arrepientas de tus pecados, que entiendas que tu pecado ofende al Señor. Te arrepientas de tu pecado, le pidas perdón a Dios por tus pecados y empieces a vivir de acuerdo a lo que Él enseña en su palabra. Te doy un consejo, no pelees más. Rendite ante Jesús, porque no hay vida fuera de Él. Vas a seguir viviendo sin luz, en la oscuridad. Pero Jesús es una luz que nunca se va a apagar. ¿Cómo termina esta historia? Sóstenes, ¿se acuerdan? ¿No? El que lo acusó, que lo golpearon, lo patearon, le hicieron del todo al pobre Sóstenes. En la primera carta que Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en el primer capítulo, en el primer versículo, nombra al hermano Sóstenes. ¿Qué había pasado acá? Los dolores de partos habían terminado. Sóstenes había nacido de nuevo. Así que, hermano, no importa en qué lugar usted se encuentre, lo importante es hacia dónde usted decida ir. Así que es momento de arrepentirse de sus pecados si no lo ha hecho. Humíllese delante del Señor. Y usted no solamente va a ser una nueva criatura, sino que va a ser conocido por Dios. Va a ser llamado por el Señor, hijo mío. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.